Para ti, ¿qué tienes ansiedad? De la preocupación a la calma. Esto es Hablando con Dios podcast. Bienvenidos. Y hoy les tengo una sorpresa que está bombi, 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 recontra bombi. Y había estado esperando para contarles, pero me caso. Me recontra caso. Y, y me caso. O sea, de verdad que me siento como tan feliz y les quiero contar esto porque yo sé que las personas que nos escuchan, que están en Instagram, en YouTube, en Spotify, como Hablando con Dios Podcast, y, y nos siguen, yo digo nos, siempre digo nos y ustedes dirán quiénes son nos. Somos Dios y yo, obviamente, porque somos un equipo, ¿right? Yo sé que se ponen muy felices, yo me siento muy, muy feliz. Me da un poquito de pena hablar del tema, ¿saben? Porque pues es como ustedes me conocen, obviamente yo acá les he hablado de muchas cosas, pero pues es algo muy personal, pero es una promesa de Dios, así que me pone muy feliz decirles que me voy a casar con un hombre increíble y con alguien que considero que, que Dios tenía para mí, que siempre, 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 siempre estaba en búsqueda de alguien y no sabía por qué, yo no tenía idea, pero yo sabía que cuando yo lo encontrara, lo iba a reconocer. Y así pasó con mi prometido. Así que, alabado sea Jesucristo. Empezamos este podcast con excelentes noticias. Yo espero que tú también estés bien. Discúlpame por no preguntarte cómo estás, porque eso es lo primero que hago yo en el podcast, preguntarte cómo estás. Y yo sé que no puedo escucharte, pero siempre me puedes escribir. Yo les contesto los mensajes. Pero también ahora que tú reflexiones y digas como, ok, me siento así, me siento así, y ustedes no lo crean, o sea, yo les hago este podcast cuando yo me siento bien, porque mis amigos, mi familia sabe, mi prometido, más que nadie en este universo, después de Dios, que yo tengo mis etapas y tengo mis momentos en donde estoy súper bajita, en donde necesito mi espacio, mi tiempo, y no es fácil, y quizás hoy estás en ese momento, o quizás estás como yo, que te quieres comer el mundo, qué delicia, cualquiera de las dos, te abrazo, te mando mucho amor, mucha buena energía. Recuerda ser autocompasivo, autocompasiva, tomarte las cosas con tiempo, con calma, sin compararte. Y bueno, vamos a abordar este tema que me tiene loca, 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 porque yo les cuento esto, con todo tiene su propósito. Yo no les cuento que me caso simplemente por contarles, sino porque esto tiene que ver con lo que voy a hablar del podcast, que es sobre la ansiedad. Entonces, bueno, ¿qué te hace sentir ansioso? Y eso es algo que yo quiero que lo hablemos de tú a tú, porque esto yo lo viví por mucho tiempo, ¿sí? Tuve ansiedad en mi casa cuando era más joven, se me iba al aire, todavía se me va al aire cuando yo decía como, ¿por qué se me va al aire? Me hicieron exámenes de todo, porque yo nací con un soplo en el corazón, entonces recuerdo que hasta me hicieron exámenes de eso, me hicieron exámenes de los pulmones, de mis bronquios, de todo. Y todo salía bien, todo salía perfecto. Y me decían, bueno, quizás es algo psicológico. Y se me iba al aire, así como se me fue en este momento. Pero después con el tiempo me fui dando cuenta que era una manera donde la ansiedad me decía, oye, mira, está pasando esto. Y es, o sea, tu, tu sistema nervioso está tan, como tan preocupado, tan angustiado que se le va el aire. O sea, dice como se me va a ir el aire porque se me está yendo la vida. Entonces quizás te pasa eso a ti. O quizás tú trabajas la ansiedad con la ansiedad de una manera distinta. Pero la ansiedad te dice, te avisa que algo está pasando. Y nos hicieron creer que la ansiedad es terrible, que alguien dice yo soy ansioso y todo el mundo mira y dice, Dios, tú eres ansioso, no le crees al Señor Jesucristo, oye. Yo no sé por qué nos hicieron creer eso cuando todos tenemos un tipo de ansiedad. El que diga que no es, mire, una falsedad absoluta. Si no es física, es emocional, si no es emocional, mental, si alguna cosa sale porque es imposible no estar ansiosos, porque eso es lo más normal del universo, ¿sí? Lo que no es normal es que nos pasen repetitivas ocasiones, en que se nos vaya el aire todo el tiempo y que no podamos vivir y estar tranquilos.
Y bueno, yo les cuento todo esto personal porque yo quiero saber por qué tú estás ansioso, estás pasando por ese momento tan complicado, porque gracias a Dios eso ya pasó. Porque recuerdo la última vez que estuve muy, muy, muy ansiosísima, pero la más ansiosa en el universo fue cuando estaba haciendo el tema de los papeles acá en este país. Ustedes saben que yo soy un estudiante internacional y tengo mi estatus de F1, pero yo estaba muy nerviosa, porque a mí yo sentía que se me iba a ir el aire, se me iba a ir la vida. Tras de eso, en ese tiempo todo se me fue, se me derrumbó, todos mis planes se me derrumbaron, yo no tenía lugar donde vivir, mi expareja me terminó, me accidenté, me enfermé, nada, no sabía qué iba a pasar con mi estatus, tenía que tener un montón de dinero para poder ser pues mi propio sponsor, muchas cosas estaban al aire. Y tiempo atrás, un año para ser más exactos, un año y 2 meses, yo me encontraba en California donde vivía con una host family, que eso es una familia anfitriona, que era con el, eh, bueno, X, con el programa que me vine, principalmente donde era caótico y era una ansiedad horrible, horrible, donde todo el tiempo estaba pensando que todo lo que hacía estaba haciendo mal, todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal, que me trataban mal, me humillaban, me hacían daño emocional, físico, pues no en términos de físico que me golpearan o algo por el estilo, pero sí hubo de una otra forma mucho daño, sí, mucho daño, incluyendo también físico de otra manera. Entonces, había mucha ansiedad de parte mía. Y yo les cuento esto porque ustedes dirán, oiga, pero estoy hablando de ansiedad y bien ansiosa. Pero yo les cuento todo esto porque cuando nosotros conectamos y nos damos cuenta, oye, esta ansiedad es porque no estoy en el lugar correcto, o porque no estoy tomando las cosas de la manera correcta, o porque no estoy en la voluntad de Dios, o porque estás ansioso. No, dime por qué estás ansioso. Porque tienes que hacer todo a la vez. ¿En qué momento Dios te dijo a ti que tu vida dependía de ti? No hay que ser negligentes, pero tampoco tenemos que sobrepasarnos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Y por qué sigues teniendo miedo? ¿Y por qué sigues queriendo vivir la vida que vas a tener dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años sin saber si mañana morirás? Hmm, ¿cierto? Sigo en silencio porque sigo preguntándome, ¿cuál es tu ansiedad? ¿Y qué te está queriendo decir? Ay, y yo quisiera estar allá, yo siempre les digo, yo quisiera estar allá abrazándolos. Para mí es un dolor en el alma porque la vida que nosotros tenemos, si vos tenés Spotify, yo tengo Spotify, tengo este celular para poder grabarles, es porque nuestra vida, independientemente de lo que sea, tenemos una vida que es mágica. Y hay muchas personas allá afuera que necesitan de nuestra ayuda y que están pasando por momentos muy caóticos y muy difíciles. Y cada quien tiene un tipo de ansiedad distinto y puede responder a lo que está sucediendo de una manera completamente distinta. Y por eso te digo que todo va conectado. Pero cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que mañana podemos morir. No que les dé ansiedad porque se van a morir, no, sino que al estar tan sola en este país, al darme cuenta que a la final todo se solucionó, que a la final Dios tenía un plan, que a la final Dios puso mis pies donde tenía que ponerlos y me llevó hasta donde me tenía que llevar. Yo, ¿por qué tengo que temer? Y ahora viene el tema de mi boda. Todo el mundo dice, uff, ¿qué vas a hacer? Y yo vivo en un lugar muy pequeño y entonces me dicen, ¿y van a vivir en ese estudio? ¿Y cómo van a hacer? Y entonces, ¿nunca has vivido con ningún hombre? Y entonces, ¿qué van a hacer? Y, ay, ¿cómo así que la luna de miel? Y, ¿cómo así que solamente van a invitar a estas personas? ¿Y cómo va a ser tu vestido? Y yo sé que la gente lo hace con todo el amor del mundo. Y si tú eres una de esas personas que me escucha y hace también eso, gracias, porque yo sé que lo hacen porque me aman.
Mm, pero todo esto se va a comparar con todo lo que tú sientes alrededor tuyo, esas voces que te están diciendo, ¿y si pasa esto? ¿Y qué miedo? ¿Y por qué? ¿Y si de pronto dentro de 2 meses haces esto y no sucede esto? ¿Y si el resultado no es lo que tú estás esperando? ¿Y si nunca llega la persona de tus sueños? ¿Y si no puedes tener hijos? ¿Y si no te puedes ir de luna de miel? ¿Y si no llega la persona? ¿Y si no llegan tus papás? ¿Y si algo le llega a pasar a tus papás? Y uno empieza y una cosa desencadena a otra y así, y así, y así, y así. Y ahí es donde yo digo, nada de eso es real. Entonces yo quiero que nos soltemos todas esas cosas que no son reales. ¿Y si me es infiel? ¿Y si pasa esto? Tantas cosas que tenemos en la cabeza que son ansiedades con miedo. em, y abrazamos esa ansiedad. Porque lo único que está haciendo la ansiedad es diciéndonos, ¿y si pasa todo esto? ¿Cómo vamos a solucionarlo? Y ahí es donde llega Jesús, Jesucito. Ahí es donde llega a decirnos, oye, respira conmigo, mira a tu alrededor y te da absolutamente todo lo que necesitas. Quizás no todo lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Y aún así, dudas, dudas de que que quizás no tienes el control de lo que está alrededor tuyo, pero dudas de que a salvo en la mano de tu creador. ¿Qué tanto me crees? ¿Qué tanto dices que la fe, que tú le crees a Dios, que todo va a estar bien, que oremos? Y yo cuando les digo a todas las personas, no estoy tranquila, todo va a estar bien. Todo el mundo me dice, ¿en serio? Ve tan bueno. Y yo me pregunto, ¿será que es normal? ¿Será que es normal que me va a casar con el amor de mi vida y me siento tranquila? Y yo le digo a mi prometido, le digo, como, oye, yo me siento así, ¿eso será normal? Y me dice, sí, yo también me siento así. Y obviamente con mi historial y todo esto, creo que también la vida te prepara a ti para empezar a ver la vida desde otra perspectiva, con otros ojos. Entonces, yo te quiero invitar a que recuerdes una cosa. Y eso es, primero, que acá están las palabras más sabias, las palabras que tú estás esperando que tu mamá, que tu papá, que tu mejor amiga, que tu prometido, que tu novio, que tu hermano, que la hermanita de la iglesia te diga. Acá está lo que Dios quiere que tú sepas para que esa ansiedad se vaya. Y no para que se vaya brava y llegue acá la rabia y diga, ¿usted por qué le hizo eso a ansiedad? Porque los que hemos visto esta película que se llama Inside Out, intensamente, vamos a poder llegar a entender como, ok, tengo todos estos pensamientos, todos estos sentimientos, todas estas emociones, y llega el miedo, y entonces sí, la ansiedad habla quitando la respiración, luego llega el miedo con ganas de llorar, y luego llega la rabia pegando, golpeando y diciendo, pero ¿por qué no me hace caso si es que vamos a estar en peligro? Pero todas esas emociones a veces el enemigo las utiliza para que no le creamos a Dios. Porque como todas esas cosas que están pasando, que tú dices, ¿y si pasa esto? ¿Y si no lo logro hacer? ¿Y si nunca consigo el trabajo de mis sueños? ¿Y si nunca encuentro el amor de mi vida? Todo eso es la imaginación. Pero hay otra parte de la imaginación a la cual le puedes dar rienda suelta, que es, ¿y si encuentro el amor de mi vida? ¿Y si me caso? ¿Y si llego a tener 7 hijos? Porque tengo la plata, tengo las ganas y tengo la fuerza para hacerlo. ¿Y si llego a tener una empresa exitosa? Obviamente, la fe viene con acciones, ¿no? Obviamente yo no voy a hacer como si voy a encontrar el amor de mi vida y estoy acostada en mi cama haciendo absolutamente nada, solamente scrolling, reels and reels and reels. No, yo busco el amor de mi vida en la iglesia, busco la manera de salir,
conocer gente. Y si quedo embarazada, busco primero mi esposo para poder tener una familia en el núcleo que Dios quiere que tengamos. Si quiero una empresa, listo, ¿qué voy a hacer? Tengo que estudiar, tengo que invertir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué paso de fe tengo que hacer? Pero fíjate que las dos opciones siempre van a estar ahí. O le tienes fe al miedo o le tienes fe a las promesas de Dios. Alguna de las dos. La fe va para donde tú la lleves. Entonces, nos vamos para Mateo 6. Una delicia, porque este es el que a mí me dice como, wow, realmente es impactante. Mateo 6:34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Y quiero terminar con una experiencia bastante triste, pero es para que nosotros entendamos que tenemos un regalo y es el hoy. Y no solamente yo no es que sea la mujer más calmada del universo, o sea, mi prometido está escuchando esto y era, Emma, fue tremenda tú. No, yo he trabajado mucho con el tema de la ansiedad porque me he dado cuenta que todo tiene solución. Ay, a mí me ha pasado un montón de cosas que si yo les contar. Me acuerdo mucho, ay, antes de cerrar. Miren, estaba en pleno COVID. Yo siempre les he dicho, vivía solita y entonces tenía que comprar una nevera y entonces yo dije, yo no tengo plata para una nevera. Entonces compré una nevera de segunda, eso en Estados Unidos, eso es de segunda, no pasa nada. En Colombia debe ser lo mismo. Entonces yo compré una nevera. Entonces yo primero la mando a pedir a donde vivía antes para irme supuestamente con todo la mudanza. Entonces yo dije, bueno, llega ahí y ahí me voy para el apartamento. Y yo no, pues feliz con mi nevera. Una estaba súper vieja, pero era lo que yo podía, entre comillas, creía que podía pagar. Miren, esa nevera estaba cundida de cucarachas. Cundidísima, o sea, ustedes no se podían. Y las cucarachas, yo tenía un pavor a las cucarachas porque cuando era chiquita me pasó algo horrible con una cucaracha. Entonces, bueno, yo sé que a ti tampoco te encantan las cucarachas, o sea, fue un chiste bastante horrible porque me salían, sin mentirles, en la comida, en los tenedores, en los platos, o sea, de verdad el apartamento, yo todavía lo siento, o sea, se inundó de cucarachas y yo estaba sola, pleno COVID, era muy difícil. Tuve que enfrentar ese trauma y tras de eso, una locura porque yo obviamente tuve que devolver esa nevera y comprar una nueva. Y recuerdo que eso se llenaba de hielo, pero esa era nueva. Entonces yo dije, "Ay, voy a buscar en YouTube, ¿qué hago? Ah, le meto el cuchillo. Pues claro, le meto el cuchillo, no pasa nada. Pues imagínense que le metí el cuchillo y la dañé. Y recuerdo yo llorando porque pues con todo el esfuerzo que yo había hecho para comprar esa nevera, y yo y mi mamá, y bueno, buscamos la solución. Y recuerdo que yo lloraba y me decía, pero yo sí soy ridícula porque hice esto y si pasa esto me voy a quedar sin comida. Bueno, entonces les cuento todo esto porque la vida es esa, ¿sí? La vida es lo que hacemos con la nevera, ¿sí? Bueno, le pusimos un cuchillo, la embarramos, ¿qué podemos hacer? Buscamos solución o nos ponemos a llorar. ¿Y qué pasa? La nevera ahorita está súper bien, la mandamos a arreglar, sigue bien en el nombre de Jesús, se la vendí a mi hermana, todo súper bien, y ya, y ya. A la final todo termina y ya. Si llega a haber un problema, se soluciona. Pero antes de que llegue ese problema, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y si quedo embarazada? ¿Y si hago esto? ¿O si no quedo embarazada? ¿O si todo lo que se te venga a la cabeza en este momento? Porque yo sé que se te están viniendo un montón de cosas en la cabeza. ¿Y si nunca va a poder proveer para mi familia? ¿Y si nunca va a poder quedar sana completamente? ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si sí va a poder quedar sana? ¿Y si sí voy a poder hacer las cosas de la mejor manera? ¿Y si sí voy a poder cumplir ese sueño? ¿Qué pasa? Cuando nos damos cuenta de que la vida es solo una y que hoy es lo único que tienes, todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar de perspectiva, tú empiezas a valorar tu vida, empiezas a disfrutar lo que tienes, a estar conforme, no de que me voy a conformar y ya no, estar contento con lo que tienes. Y con lo que quiero terminar es que una de mis amigas que amo mucho, estuve esperando por una persona
más de 4 años. Ella se vino para este país y esto es algo obviamente muy personal, pero sé que puede ser de ayuda para ti. Ella se vino a este país y siempre tenía la esperanza de volver a encontrarse con esa persona. Pasó el tiempo y esa persona no le hablaba. Y ella decía como, bueno, voy a volver a Colombia en cualquier momento. Sí, voy a poder hablar con esa persona y le voy a poder decir todo lo que yo siento. Y tenía mucha expectativa, porque a veces la ansiedad también puede ser expectativa buena, ¿no? No pasa nada. Y esa persona falleció lastimosamente. Y ahí es donde uno dice, realmente vale la pena preocuparme por esto, preocuparme por lo otro, no hacer por miedo, tener un montón de preocupaciones, un montón de cosas, de todo lo que seguramente va a llegar a pasar cuando quizás a veces el futuro ni siquiera llega. Y por eso hay que vivir tanto en el presente y en el ahora. Por eso hay que honrar el hecho de estar vivos. Y como dice la palabra de Dios, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocupaciones. Cada día trae su afán, más o menos así. Y hay una parte que también es fascinante y es ahí donde dice en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Preocuparse no sirve de nada. Cuando te das cuenta de eso, es revelador. Ocuparse en lo que amas, servir a la gente, hacer lo que amas, sacar tiempo para eso es lo que vale la pena. Eso es lo que el día de mañana te va a dar fuerzas, motivación, gasolina. Esto fue Hablando con Dios Podcast. Recuerda, el propósito está en ti. Cuídate mucho.